Buenos días, hermanos míos, buenos días, iglesia. Gracias al Señor por este bonito tiempo de poder seguir existiendo en su presencia, de poder disfrutar de sus alabanzas, estas alabanzas que hacemos a su nombre, esas alabanzas que levantamos para Él. Gracias a Dios por permitirnos la libertad de poder seguir adorándole, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir siendo perfeccionados. Oremos un momento y roguemos al Señor por este tiempo que nos va a dar, este tiempo de poder aprender ahora de su palabra y acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder permitirnos un mayor acercamiento a su voluntad. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Es el único nombre en el que podemos tener acceso a tu presencia. En Él hemos sido limpiados, en Él hemos sido justificados, en Él hemos sido habilitados y en Él también nosotros te servimos. Es un privilegio para nosotros poder ser siervos de un Dios grande, inefable, altísimo, bueno, generoso, un Dios justo, recto y a su vez también completamente amoroso. Te damos gracias porque tú perdonas nuestros pecados, nos limpias y gracias porque nos afianzas en tu Hijo. Oramos en esta mañana suplicando la limpieza completa de nuestra mente, nuestro corazón y pidiéndote, Santo Dios, que puedas permitirnos la apertura de nuestro entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, para poder comprender tus palabras, para que tu Espíritu, Señor, haga su buena obra en nosotros, tu iglesia. Padre, rogarte por los caídos, rogarte por los que de alguna manera han cedido a la maldad, al pecado, rogarte también por aquellos que se han afianzado, que sus corazones no se enorgullezcan, que sus corazones no desprecien al caído, sino que al contrario en este lugar podamos ser un nido de gracia. Oramos, Santo Padre, para que tú obres y para que tú guíes este tiempo, siempre a través del único nombre entregado, el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, Un Pueblo con Visión. Esto nos va a llevar a poder entender más claramente lo que Dios está haciendo y lo que Dios viene haciendo o sigue haciendo a lo largo de este tiempo presente. Cuando estaban construyendo el parque temático de Disney y ya estaban casi culminando este parque temático, había un encargado de la obra, un director del proyecto que se llamaba Mike Banks, o Benz, no sé muy bien el inglés. Y a su lado había un hombre que era el constructor en jefe. Y él le dice a Mike Banks, le dice, viendo cómo iban poniendo los techos y cómo iban terminando este parque temático de Disney, le dice, si igual Disney hubiera visto este momento, wow, hubiera sido formidable, le dice. Y Mike Banks se voltea hacia el director del proyecto y le dice, no, claro que lo vio, le dice. Walt Disney sí lo vio, le dice. Es por eso que lo estamos construyendo. Es una frase notable que quedó acuñada a lo largo de la historia de Walt Disney. Este parque temático fue ideado por este hombre. En algún momento él tuvo una visión: hacer feliz a la gente. Y él quería crear el lugar más feliz del mundo donde los sueños pudiesen hacerse realidad. Empezó con un pequeño ratón en blanco y negro y luego todo se expandió. Pero él había visionado, él había visto ya este parque temático en su mente, con una visión estratégica, con mucha fe. Y aunque él ahora ya estaba muerto y estaban construyendo todo esto, no lo hicieron por propia iniciativa, sino porque él lo vio de antemano. Él tuvo esta visión y vio estas cosas como ya realizadas. Y es por eso que lo estamos haciendo. Es interesante cuando uno puede mirar las diferentes marcas alrededor del mundo que se perfilan y apuntan a ser líderes mundiales dentro de su propio rubro. Por ejemplo, tenemos a Nike, por ejemplo, tenemos a Amazon, por ejemplo, tenemos a Tesla.
Nike, por ejemplo, tiene una visión de inspirar, de traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Su eslogan, Just Do It. Cuando miramos a Tesla, Tesla quiere acelerar la transición del mundo hacia una energía sostenible y por eso, de alguna manera, está este auto eléctrico. Cuando miramos a Amazon, Amazon empieza vendiendo algunos libros en línea, pero la visión verdadera que él tenía no era vender muchos libros. Él quería ser la empresa más centrada en el cliente. Él quería no solo vender libros, sino revolucionar el comercio electrónico, y lo ha logrado. Cada uno de ellos partiendo desde un lugar hacia el futuro, y aunque todavía esto no era una realidad en sus vidas, esto llegó a hacerse tarde o temprano algo que los posicionó como marcas en el rubro donde ellos están. Así como estas marcas alcanzaron la cima porque alguien tuvo una visión clara, no deberíamos preguntarnos nosotros si esta visión que Dios ha trazado para su pueblo puede también estar situado donde debería estar. Algunos entendemos claramente lo que significa esta visión de Dios para la iglesia, esta visión de Dios para el mundo, o a veces esto no es tan entendido. Cuando miramos hacia la iglesia, nosotros tenemos una propia visión. Es una visión que nos permite ir de acuerdo a lo que Dios ha trazado para este lugar. No estamos queriendo alcanzar República Dominicana, no queremos alcanzar ni siquiera Miraflores. Dios ha puesto una visión para Puente Piedra. Y en medio de Puente Piedra, Dios nos ha dado esta segunda visión que tiene que ver con la transformación de vidas y el alcance a próximas generaciones. Transformar vidas significa un carácter en crecimiento. Hacer que el carácter cada vez vaya en un continuo crecimiento, la semejanza al carácter de Jesús. Pero a su vez también este carácter no puede solamente ensimismarse en sus propias necesidades. Tiene que expandirse. El deseo del Señor, la palabra que nos muestra de ir y hacer discípulos, no significa gastar nuestras energías, gastar nuestros recursos solo en nuestras propias necesidades o en nuestros propios anhelos, sino reproducirnos hacia otras latitudes. Es por eso que cuando miramos los tiempos, leemos los momentos y entendemos claramente la misión que Dios nos ha dado, entendemos que nuestra visión también es alcanzar, equipar, evangelizar, adiestrarlos y entrenarlos a futuras generaciones cuando en algún momento ellos finalmente tomen el liderazgo en este lugar. Tarde o temprano cada uno de nosotros va a pasar. Tarde o temprano cada uno de nosotros tomará un rumbo, o tarde o temprano cada uno de nosotros dejará de existir. Estoy ahora yo como pastor en este momento, pero antes de mí me han precedido misioneros. Antes de mí han habido pastores. Y Dios dirá en algún momento que yo tengo que salir de este lugar, o en algún momento tal vez me llame a su presencia. No llores, hermana, solo es una ilustración. Entonces, cuando hablamos de esta realidad en cuanto a la visión que Dios tiene para su pueblo, necesitamos mirar la visión mucho más grande, más expansiva que Dios tiene, y que es la visión redentora. Este es el misterio de su voluntad, algo que está compuesta de elementos necesarios que tienen que darse para que esto realmente sea una visión. El texto que nosotros hemos aprendido, el texto que nosotros estamos estudiando está basado en Efesios capítulo 1 del versículo 4 hasta el 10. Esa porción está dirigiendo esta serie. Vamos a leerlo una vez más, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 10. Dice así, Efesios 1, del versículo 4 al 10. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La visión redentora que Dios tiene para su creación, esto implica el cielo, esto implica la tierra, esto implica lo visible y lo invisible, esto implica criaturas terrenales, implica criaturas celestiales, es reunir, recapitular todo en una persona, Cristo. Es el objetivo que vimos la semana pasada de la visión y es en el cual nosotros encontramos los múltiples beneficios que se da de estar en Él. Pero esta visión está compuesta de algunos elementos muy interesantes. El primer elemento tiene que ver con su inicio. El inicio no se da en el Génesis. Muchas veces pensamos que el inicio de la visión de Dios se da cuando el hombre cae. La visión de Dios no es un plan B. No es un cálculo para ver cómo solucionamos este problema que Adán y Eva acaban de cometer. La visión de Dios se da antes de que el tiempo existiese, antes de que el mismo universo fuese formado y mucho antes que las criaturas, los seres humanos, hayan sido puestos y caminen sobre la tierra. Ni habían pecado, ni habían hecho mal y mucho más, ni siquiera existían antes de que Dios ya haya trazado su plan y haya escogido algunos de ellos. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, estamos hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. Esto, por tanto, no es una idea humana, este no es un intento tardío de salvar lo que se ha perdido, nada de esto ha comenzado en el Génesis. Todo ello comenzó en el corazón de Dios. Cuando uno mira la realidad de todo ello, no hace más que tal vez preguntarse cómo esto ha sucedido realmente. La elección que Dios hace de nuestras vidas es un plan eterno. Atraviesa toda la historia, usa hombres, usa mujeres imperfectos y avanza inexorablemente hacia un fin. Es importante entender que nuestra fe no descansa en un Dios improvisado. Dios no es un Dios improvisado, sino un Dios todopoderoso con un propósito eterno. El segundo elemento que nosotros podemos ver es la motivación. ¿Por qué Dios nos trae a esta visión? La motivación que Dios trae finalmente es amor y es gracia. Cuando uno mire el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue según tu comportamiento, no fue según tus capacidades, no fue según tu iniciativa o no fue porque antes decidiste cambiar. Nada tiene que ver nuestras acciones humanas, ni las buenas ni las malas. Nada de esto tiene que ver con implicancia humana. Esto tiene que ver netamente con una decisión tomada en la eternidad. Mostrar su amor. Con esto vamos a culminar la serie finalmente el próximo domingo. Mostrar su amor. Él va a mostrar su amor, va a mostrar su gracia hacia sus criaturas. Él va a concatenar un plan eterno que va más allá de los siglos. Estas empresas logran situarse en la cima, pero son planes temporales. Así como se levantan, así también caen. Hay empresas que han logrado a la cima y han atraído el mercado y la gente se ha alocado tras ella. Hoy esas mismas empresas han perdido el 50% de su valor dentro de lo que es el mercado. Y así es. Son planes temporales, pero este plan avanza más allá de la civilización. Se levantan reyes, caen reyes, surgen potencias, caen las potencias. Hay cataclismos, hay pruebas y Dios constantemente va avanzando rumbo hacia la consecución de su propia visión. Seres humanos se ven implicados en medio de este proceso.
y Dios avanza hacia la meta final que ha trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es esta motivación? Mostrar su amor y su gracia. Lo muestra de manera gratuita. No hay nada más por medio que acciones, intenciones, buenos pensamientos, sino el puro afecto de su voluntad. Él así lo ha decidido, Él así lo ha querido y ha hecho a los seres humanos partícipes o receptores de su gran bondad. El tercer elemento tiene que ver con el enfoque. Este enfoque que Dios tiene en esta visión redentora tiene que ver con el rescate de sus criaturas. Cuando Adán cae, cuando Eva cae, Dios promete rescatarlos en algún momento. Había trazado ya de antemano, antes de que Adán existiese y Eva existiese, y en su soberana voluntad promete venir a rescatarlos. Él en ese momento cumple y arma el momento en el que va a redimir, va a rescatar a los humanos de sus propias maldades, de sus propios pecados. Esta redención es un rescate por sus criaturas y es una promesa hecha al primer hombre que pisó la tierra, Adán. Y el cuarto y último tiene que ver con el objetivo. El objetivo finalmente de esta visión redentora es reunir a todas las cosas en Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando uno mire estos elementos hermosos, se va a dar cuenta que la creación misma está esperando y tiene dolores de parto. Romanos capítulo 8, del versículo 20 en adelante, se nos narra cómo la misma creación en este momento tiene contracciones. Dolores de parto en las escrituras significa contracciones que se dan antes de que la criatura nazca. Contracción 5, 6, 7, 8, ya viene pronto la criatura. La creación en este mismo momento gime con contracciones. ¿Por qué? Porque espera que cada uno de nosotros finalmente entre, el último de los elegidos, el último de los escogidos, pueda entrar para que finalmente a ella se empiece a trabajar, sea renovada, sea restaurada. Y ella está esperando, ansiosa, de que todas las criaturas, tanto celestiales como tanto terrenales, sean reunidas finalmente en Cristo, para que luego ella finalmente sea también restauradas. Es hermoso que mientras Amazon pensaba llevar paquetes a cada hogar de la manera más efectiva, Dios está pensando en llevar su presencia a cada corazón. Y Dios nos invita a unirnos a esa visión. Es hermoso que las empresas trazan marcas, trazan rutas, trazan dividendos, pero Dios constantemente está buscando transformar y cambiar los corazones de aquellas criaturas que viven de espaldas a Él. Cuando uno mira esta verdad, sale el agradecimiento en nuestros corazones. Y uno puede mirar esta visión redentora y uno puede hacer un recorrido por la historia. ¿Sabe? Hay un recorrido que vamos a hacer el día de hoy y vamos a tratar de cubrir cómo Dios arma su visión y cómo Dios finalmente cumple con lo que Él ha trazado. Cuando arrancamos en este recorrido nos vamos a encontrar primero con Adán. Adán es creado a imagen y semejanza. Adán cae, pero Dios no lo abandona. Desde el Edén Dios le promete su rescate. Dios le dice en Génesis capítulo 3 versículo 15 algo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, le dice a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios empieza a hablarle a la serpiente que va a suceder algo. Van a ser un vástago, van a ser un descendiente y un descendiente tuyo. Tú en algún momento vas a herir a mi descendiente, pero solamente va a ser como una mordedura en el talón. Pero él te va a pisar la cabeza. Él va a terminar destruyéndote. Y desde aquí arranca esta promesa en la que Dios va a empezar a incurrir en la historia, va a entrar en la historia humana y va a empezar a plantar la visión celestial en la historia de los seres humanos. Pasan cerca de 1056 años, atento con las fechas, 1056 años.
hasta que nace otra criatura que Dios finalmente lo escoge por gracia. Era tan malvado como toda esta civilización que iba Dios a destruir con un diluvio. Esta civilización iba a ser raída completamente porque había empezado a prosperar demasiado el mal. Haciendo una pausa aquí, hay un documental muy interesante en Netflix que no es cristiano, pero que nos narra de una civilización antigua que ha existido y que este investigador, este arqueólogo paria, porque todo el mundo lo ningunea, nadie le cree, él sostiene que existía una civilización mucho más avanzada que lo que estamos nosotros en este momento viviendo, que alcanzó un apogeo. Y cuando esta civilización alcanzó un apogeo, algo inesperadamente sucedió con ellos, un diluvio, dice. Y recorre el mundo buscando estos vestigios, y en todo el planeta, en diferentes partes del mundo, narran de un diluvio. Él dice, hubo un cataclismo, sepultó esta civilización. Nosotros por la Biblia sabemos que esto fue una realidad. A veces miramos los grandes vestigios que quedan de esta civilización y decimos, wow, esto lo han construido los extraterrestres. Y no es así. Esta civilización alcanzó un apogeo. La mente de estas criaturas no estaba tan corrompida como en estos tiempos. Si usted compara en este momento la mente de los niños en este tiempo, desconcentrados, adictos y ansiosos, y muchos de ellos están completamente inestables. La mente de ellos no está a la altura de la mente de aquellos momentos donde esta civilización llegó a un apogeo, pero fue destruido por un diluvio. Y acá nosotros vemos que Dios por gracia toma a Noé. Noé era tan malvado como todos ellos, y Dios por gracia le permite conocerlo, y Noé, como su acción, empieza a construir el arca. Y es interesante que Noé es usado en esta etapa de su visión para preservar el ADN humano. Dios preserva el ADN humano porque va a raer a toda la humanidad. Y Noé es rescatado y Dios lo salva juntamente con los animales y la información genética de la civilización humana. Van a pasar muchos años más, cerca de 892 años desde que Noé nace hasta que Abraham nace, antes de que sea llamado otra persona por gracia. Era un adorador de demonios, era una criatura que adoraba demonios, que al igual que sus padres vivía en cuna de la idolatría, y Dios por gracia lo toma también y lo saca. Lo llamamos nosotros el padre de la fe, Abraham, y él le cree a Dios y le es tomado por justicia. Aquí ahora Abraham es sacado de su tierra y se le hace una promesa de que él iba a bendecir no solamente su vida, sino de su vida, de su tronco, iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra. Esto no era un plan local, esto era una visión global. Dios lo saca de la carpa, lo lleva a una visión que le va a mostrar y le muestra el firmamento con todas las estrellas poblando allí, y le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Le muestra una visión gráfica de lo que va a suceder con él. Y aunque naturalmente Abraham en ese momento es anciano, su esposa estéril, Dios está dispuesto a llevar a cabo su visión y nada se va a interponer con que eso suceda. En el camino usted va a ver que Abraham mete la pata, se adelanta, hace cosas, muestra su cobardía, expone a su mujer, pero la visión sigue avanzando. Y es hermoso poder ver que Dios constantemente está mostrando su gracia de manera continua. A veces, cuando no se conoce mucho el Antiguo Testamento, siempre se está señalando a la ley de Moisés. Adán encontró gracia. Caín encontró gracia. Cuando Caín, Dios le pone la marca y le dice, me van a matar. No, voy a poner una marca y nadie va a matarte. Al primero que salía, Caín iba a ser asesinado, y Dios le preserva la vida.
Todos ellos van encontrando un favor que no merece delante de los ojos de Dios. 168 años después viene un nuevo protagonista dentro de la visión redentora. Es embaucador, es mentiroso, hace y confabula y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse con los beneficios. ¿Sabe usted quién es? Jacob. Él ni siquiera había hecho ni bien ni mal, dice, aún estaba en el vientre de su madre cuando Dios ya lo había elegido a él para que de él, de su tronco, naciesen 12 varones, de donde de ahí saldrían las tribus de Israel. Aún todavía esto no era una nación, pero Dios a lo largo de la historia iba formando su visión. La visión tiene etapas. La visión tiene metas, tiene objetivos y se lleva a cabo a lo largo de un tiempo prudencial para que se puedan conseguir las etapas necesarias. Cuando uno vive a la loca no sabe exactamente hacia dónde va, pero cuando uno vive con un norte claro, cuando uno vive con etapas claras en su vida, va quemando las etapas y va viendo cómo se van logrando las cosas. Aquí está Jacob. Dios usa a Jacob para poder llevarlo hacia la formación de 12 tribus que van a componer la nación de Israel. Va a venir un hambre. Uno de sus hijos soberanamente ha sido adelantado ya hacia Egipto, una potencia mundial. Es encontrado gracia en la cárcel, encontrado gracia en el palacio y es situado estratégicamente como el número 2 en el gobierno de esa potencia mundial. Él va a abrir las puertas para que estas tribus vengan porque en su lugar están pasando mucho hambre y allí estas 12 tribus van a ser cuidadas bajo el amparo de una potencia mundial. Nadie los va a tocar. Nadie se va a meter con ellos. Van a ser guardados y cuidados. ¿Parece un poco injusto? No es injusto, es estratégico. Y una vez que están siendo cuidados, ellos van a tener toda la libertad de reproducirse. Y se van a reproducir como conejos, de tal manera que los egipcios van a darle un poco de miedo porque piensan que siguen creciendo y en cualquier momento hacen una revuelta interna, una guerra civil. Empiezan a quitarle los recursos necesarios y empiezan a confabular para mantenerlos en esclavitud. Pero esto no impide que Dios siga llevando a cabo su visión. Hay alguien que no sabe exactamente cómo terminó en el palacio y si alguien se lo contó, esto se maravillará. Pero fue arrojado en una canasta porque soberanamente empezaron a matar a los niños. Fue situado y puesto en el palacio donde aprendió legislación, donde aprendió el arte de la guerra y donde aprendió la diplomacia. Conocía y estaba completamente capacitado, pero no conocía a Dios. Podía conocer muchas herramientas del mundo porque vivía en el palacio y tenía todas las ventajas necesarias, pero a Dios no lo conocía. Y soberanamente, en base a sus propios errores e ímpetus, fue llevado hacia el desierto y allí conoció el nombre de Dios de la mano de su suegro Jetro, sacerdote de Jehová. Y buscando a su oveja tiene un encuentro personal con este Dios que ahora conoce, ardiendo en una zarza. Este Dios le encomienda una parte de su visión, una etapa de su visión. Sacar ahora que a su pueblo ha crecido enormemente y llevarlos a una tierra que Dios por 450 años los ha estado convenciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y esta región nunca se ha arrepentido. Y ahora la ira del Señor se va a derramar sobre esta región y va a entregar a esta nación que ha nacido, que ha crecido cubierta por la nación de Israel, les va a entregar ahora la tierra a ellos. Es cuando uno arma la historia y uno ve las historias bíblicas, se maravilla de cómo Dios va quemando las etapas necesarias. Y Moisés los saca. Dios hace prodigios, Dios hace milagros, los saca con mano alzada. Y cuando llegan a un lugar adecuado, Dios los va a sacar de la esclavitud hacia la libertad, no hacia el libertinaje. A veces pensamos que libertad tiene que ver con que Dios diga vaya y viva como quiera. No, Dios tiene los parámetros muy claros y aquí les manda un cuidador. La Biblia dice que es un ayo.
Dios los saca de la esclavitud y les da sus mandamientos, 10 mandamientos sobre los cuales ellos deben tener los límites claros antes de que llegue el Mesías. Este es un ayo, una nana. La nana que no todavía necesariamente es la mamá, pero que te cuida, que te libra, que te aconseja. Y la ley de Moisés es dada como una nana. Por eso es que a veces cuando perdemos el tiempo, que el día de reposo, que comer chancho, no se está entendiendo exactamente cuál era el propósito de la ley. Y la ley de Moisés fue cuidar al pueblo, que no se desparramen, que no se desgeneren, cuidarlo antes de que llegue el verdadero heredero, el Mesías. Y Moisés cumple su labor. De allí va a tener que tomar esta tierra prometida, pero como Moisés ya no tiene las fuerzas. Dios ha estado preparando un hombre, un estratega, un pensador, que va a llevar al pueblo a tomar esta tierra de la mano suya, Josué. Y podríamos seguir hablando un poco más acerca de cada uno de ellos, de cómo Dios fue haciendo su obra a lo largo de la historia. 700 años más adelante va a entrar en escena una mujer. Anteriormente ya ha entrado una mujer, es Rahab, una prostituta, y ha ayudado al pueblo de Israel, y Dios la ha tomado y la ha hecho ahora parte de su pueblo. Gracia. Y esta mujer ahora no es una judía, es una moabita. Los moabitas adoraban a un dios abominable llamado Milcom. Pero cuando ella finalmente está retornando con su suegro después de una hambruna, sus esposos de ella y de su otra compañera han muerto, y su suegra le da la libertad de que ella se regrese a su tierra, de que adore a sus propios dioses. Y ella da esta frase célebre que muchos de nosotros conocemos: tu pueblo será mi pueblo, le dice a Noemí su suegra, y tu Dios será mi Dios. Entra en escena Ruth. Y por gracia Dios anexa a esta mujer como parte de su pueblo. Se nos muestra la gracia que Dios va a manifestar hacia los gentiles años y siglos más adelante. Es hermoso, porque cuando tú miras a esta mujer, tú te vas a dar cuenta que ella engendra a Obed, Obed engendra a Isaí, Isaí engendra al rey David. Ella vendría a ser la bisabuela del rey David. Y cuando tú miras en la genealogía hacia atrás, vas a encontrar a Ruth en la misma rama de donde viene el Mesías. Una ex prostituta limpiada, habilitada por el Señor, y que ahora Dios le permite que sea parte de su genealogía. Cuando miras hacia adelante, vas a encontrarte finalmente con María. Y Dios fue formando paso a paso, etapa tras etapa, sus criaturas, y cada una de ellas fue cumpliendo su labor, cada una de ellas fue cumpliendo su trabajo, cada una de ellas fue quemando las etapas, las misiones que Dios le había entregado dentro de su visión redentora. Y es por eso que cuando usted mira, hay muchos profetas que llamamos menores, profetas que llamamos mayores. Estos entre 400 y 700 años convocaron, hablaron al pueblo. En los momentos más oscuros que el pueblo empezó a vivir, Dios levantaba a este profeta para que recordaran la visión que venía. Hablaban de alguien que venía y que vendría pronto, alguien que transformaría los corazones de piedra y que los transformaría en carne, y que podrían terminar finalmente siendo su Dios, no de las formas sino del fondo. Este es anunciado completamente y luego hay un silencio. 400 años o 426 años hay un silencio. No hay más profecía, todo es silencio, hasta que el desierto emerge un hombre, Juan el Bautizante. Y él viene anunciando ahora la llegada de aquel que él ni siquiera es digno de desatar el calzado de sus pies. Y anuncia a este Mesías que todos esperaban. Mucha gente está detrás de todo ello. Mucho pueblo, muchas naciones forman parte de esta historia.
Y es cuando uno puede mirar, se va a dar cuenta que nada es casualidad. Que no tenemos un Dios improvisador. Que no tenemos un Dios que dijo, uy, ¿qué hago ahora? Adán y Eva cayeron. Ajá, ¿cuál es el plan B? A ver, le dicen la Trinidad, miremos cómo lo podemos solucionar. No. Todo esto ya estaba trazado, todo esto ya estaba concatenado y tú ya habías sido elegido en su corazón. Cuando el rey David baja a la cañada hacia la hondonada para buscar las piedras con las que va a derrotar al gigante, no toma piedras a la loca, agarra piedras que solamente van a cumplir un propósito. Y la Biblia narra esta palabra elección, escogido. Y David toma las piedras que van a ser lo suficientemente aerodinámicas para incrustarse en la frente del gigante y matarlo. Y toma cierto tipo de piedra. Estas son las palabras que Dios habla de sus escogidos. A veces a nosotros nos cuesta entender qué ha visto Dios en nosotros. Si en nosotros abunda la honestidad, mucho más nos va a costar. Carambas, ¿qué ha visto Dios en mí? Pero al igual que Jesús no lo llamó Cefas, sino Pedro, Dios llamaba a este hombre en lo que se iba a convertir, no en lo que era. Y Dios ve en nosotros algo que nosotros probablemente ni siquiera lo vamos a percibir. Pero de sus manos, en sus manos, vamos a ser perfeccionados. Y es por eso ahora nos toca a nosotros la parte de esta visión. Ahí entra la iglesia. Una vez que Cristo muere, una vez que Cristo derrama su sangre, redime un pueblo, ha formado. No ha trabajado con las masas, ha formado un grupo pequeño que atenderá a las masas. Redime un pueblo, rescata un pueblo. Y el texto dice en Efesios capítulo 3 del 9 al 11 dice, y de aclarar a todos cuál sea el misterio escondido desde los siglos en Dios, su visión, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Y cuando usted puede mirar la visión celestial y situarse dentro de la historia y entender que ahora se le ha entregado a usted la antorcha, nuestra vida de alguna manera tiene que ser evaluada. Tiene que ser evaluada a la luz de la visión de Dios. ¿En qué está? ¿En dónde va? ¿Cómo va en la parte del camino? ¿Qué es lo que verdaderamente le motiva, le mueve? ¿Qué le quita el sueño? ¿El sexo? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿La realización personal? ¿En dónde enfoca usted sus fuerzas? ¿En dónde enfoca usted sus capacidades? ¿En dónde se gasta? ¿En qué invierte? ¿Qué es lo que verdaderamente le da motivación a su existencia? Es aquí donde entendemos claramente que cuando la iglesia entiende su propósito, entiende y se anexa. No es que elabore una visión, descubre la visión y se une a la visión. Y permite ahora que Dios empiece su trabajo, su labor desde la trinchera y las capacidades que Dios le ha dado. Por eso es que cuando tenemos la visión particular en este lugar, usted y yo necesitamos estar unidos. Dios a usted le ha entregado ciertas capacidades. Dios a usted le ha entregado ciertas capacidades sobrenaturales, naturales. Dios lo ha puesto tal vez en posiciones, o Dios le ha dado a usted algunas facilidades muy claras que pueden ser usadas si todos estamos unidos bajo un solo propósito. Este es un pueblo con visión. No, un pueblo con visión no es uno que formula una visión y dice todos vamos ahí. No, sino que estamos unidos y hacemos una sinfonía juntos, cada uno desde el lugar, cada uno desde su capacidad, cada uno desde su trasfondo. Nos unimos al Señor. Amén. Cuando esto nos quita verdaderamente
la tela que de alguna manera no nos deja ver, ahí entendemos o empezamos a entender realmente el por qué Dios nos ha puesto sobre la tierra, el por qué Dios ha escogido tu vida. O créame un momento, evaluemos un momento. ¿Usted cree que Dios lo ha escogido a usted para que sea una persona que no sufra? ¿Una persona que no se enferme? ¿Una persona que le vaya bien en la vida? ¿Una persona que sus hijos no le fallen, su esposo no le falle? ¿Usted cree que Dios lo ha escogido para eso? Si usted piensa que Dios le ha escogido porque usted es el centro de la creación, no está entendiendo exactamente quién es el centro. Esta historia no se trata de ti. Esta historia no se trata de mí. Esta historia no se trata de nuestro bienestar. Esta historia no se trata de tu realización personal. Todos nosotros terminamos bebiendo y comiendo de todas esas migajas que caen de la mesa del amo y nos gozamos en ello, porque Dios cambia nuestras vidas al venir su presencia a nuestros corazones. Pero esto se trata de alguien mucho más elevado. Esto se trata del Señor. Él es el centro, Él es el propósito de la creación. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Es el objetivo de la creación y es el centro neurálgico de la visión. Hermanos míos, como iglesia no solo admiramos la historia, somos parte activa de esta historia. Jesús, Dios, no solamente se encarnó, sino que mostró y vivió parte de este plan. Hoy estamos en otra etapa. Dios el Padre nos eligió. Dios el Padre nos acercó a Jesús. No sé a través de qué cosa nos ha acercado. Fracasos, enfermedades, pérdidas, desilusión. De alguna manera Dios el Padre nos acerca a Jesús. Conocemos a Jesús, nos entregamos y Jesús finalmente nos limpia, paga nuestra deuda. Y ahora viene una tercera persona en esta tercera etapa de su visión. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y nos habilita para poder obedecerle, para poder amarle, para poder servirle. Si esta no es una realidad en usted, probablemente tiene que revisar su habilitación. Y no quiero ser aguafiestas en todo ello. Si esto no está sucediendo en usted y usted está viviendo para usted, revise un momento en qué momento se convirtió. Revise un poco. Porque la señal clara de un hijo de Dios es querer pasar tiempo con Él y seguirle constantemente a Él. La señal clara de la carne es querer satisfacer completamente todo lo que yo soy, lo que a mí se me antoja, lo que a mí me nace como impulso. Esas son mis prioridades. Si le hablo como hijo de Dios, una señal clara es querer ir con Él, pasar tiempo con Él y servirle a Él. Hermano mío, amigo mío, esta visión no se detuvo en el Edén. Esta visión no se detuvo con la caída de Adán en el pecado. Esta visión no se detuvo con el diluvio, ni siquiera se detuvo en el desierto cuando el pueblo estuvo dando vueltas una y otra vez allí, sin saber finalmente cómo iban a acabar las cosas. No se detuvo cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio. No se detuvo cuando los profetas dejaron de hablar acerca del Mesías. Y cuando llegó la cruz y pensaron que los gobernantes habían triunfado, tampoco se detuvo allí en la cruz. Dice la Biblia que si los gobernantes, los príncipes de este mundo, hubieran sabido que crucificando a Jesús finalmente se cumplía el plan de Dios, nunca lo hubieran matado, nunca lo hubieran tocado. Pero su visión fue avanzando, su visión fue haciendo frente a todo embate de la historia. Y aunque a veces parecía que la llama se apagaba, la llama una vez más volvía a resplandecer e iluminar el camino de muchos. Tú y yo somos parte de esta historia. Esta es nuestra parte, este es nuestro desafío, este es nuestro privilegio. Si tú y yo estamos en este lugar
y tú piensas quedarte en este lugar, yo tengo que desafiarte a ser parte de la visión. Yo tengo que desafiarte a ser parte activa de todo ello. En el camino Dios va a ir obrando en tu vida, va a ir obrando en tu familia, va a ir obrando en tu corazón, va a ir obrando en tu entorno, y vas a ver cómo Dios va a ir sanando y obrando a lo largo de nuestra vida. Si tú eres uno de esos hombres y mujeres que ya tienen sus años en este lugar, yo me gozo por ti y te llamo a reevaluar y recapitular una vez más tus fuerzas, unirlas y levantarlas e ir con nosotros. Si eres una de estas generaciones que recién está siendo perfeccionado y está siendo entrenado, es un buen momento para seguir avanzando y seguir anhelando nuevos momentos promisorios que vienen de la mano del Señor. Pero si aún todavía tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, es un buen momento para entender esta verdad. Dios ha abierto una brecha en la historia. Esta brecha en la historia, antes de que Él derrame su ira, como lo hizo en Edén, como lo hizo en el diluvio, o como lo hizo con la tierra de Canaán, antes de que Dios derrame su ira santa, justa, Dios ha abierto una brecha para recibir a todos los que a Él se acercan. No importando tu condición, no importando tus pecados, no importando las cosas que tú hayas hecho. Dios pasa por alto todo ello porque ha sido cancelado en la cruz. Debes acercarte a Él, recibir el perdón de tus pecados y ser habilitado para hacer y tener y sostener una relación con su Hijo. Dios les permite el entendimiento cada día más para que podamos no solamente crecer en el conocimiento del Señor Jesús, en su gracia, sino a su vez ser una parte que sume dentro de este plan redentor que Dios tiene aquí en la iglesia de Puente Piedra. Amén. Dios los bendiga.